Hola, un saludo a la distancia. Quien tiene el gusto de compartir con ustedes, Richard Caicedo. Soy estudiante del primer año de la carrera Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con la finalidad de socializar un tema muy interesante de la unidad curricular Anatomía y Fisiología. Específicamente vamos a discernir sobre lo que es el sistema óseo. Asimismo, vamos a tocar puntos muy interesantes como es la concepción de los huesos, su estructura, su funcionalidad, la clasificación, división y otros aspectos de gran relevancia que tienen que ver con la conformación de este sistema. Ahora bien, ¿sabías que el sistema óseo es uno de los temas más importantes que tienen que ver en esta oportunidad con lo que es el sistema circulatorio? Primero vamos a partir de una introducción sobre las generalidades del sistema óseo. Esto es muy importante puesto que nos va a permitir marcar el comienzo de este tema. Hablando precisamente de esas generalidades, existen en el cuerpo humano un aparato que se llama locomotor. Como su nombre lo dice, locomotor permite al cuerpo moverse. Pero, ¿qué es lo que constituye el aparato locomotor? Bueno, de hecho son tres sistemas que lo van a conformar. Primero tenemos el sistema muscular, que es aquel que va a constituir nuestros músculos, sobre todo el músculo esquelético, que son alrededor de 600 músculos en el cuerpo humano. Segundo tenemos lo que es el sistema articular, y por último, el cual nos enfocaremos, el sistema óseo. Entonces, estos tres sistemas van a constituir el aparato locomotor. Dicho esto, voy a proceder a proyectar pantalla para poder seguir avanzando y poderles explicando a través de las diapositivas el sistema óseo en sus diferentes aspectos. Bien, continuando con este importante tema y una vez logrado la proyección de la lámina como tal, el cual nos va a permitir visualizar y de una manera mucho más práctica poder entendernos a medida que vayamos realizando esta socialización o disertación del sistema óseo o esqueletal. Por acá nuevamente su autor y amigo Richard Caicedo, estudiante del primer año de Ciencias del Deporte. Tenemos acá en esta lámina lo que es el contenido. Tomé la iniciativa de dividirlo en 4 aspectos fundamentales, como son la concepción de los huesos, funciones del sistema óseo, su clasificación y la división del esqueleto humano. Asimismo, vamos a abordar otros aspectos de gran relevancia, el cual va a permitir conocer y fortalecernos en este tema de suma importancia en el sistema óseo del cuerpo humano. Primeramente vamos a iniciar con lo que es la concepción o diversos conceptos, valga el término, de los huesos. Y es que al hablar de los huesos, son órganos duros, el cual cumplen una función importante, que es dar ese soporte al cuerpo, brindarle esa protección sobre todo a lo que se encuentra dentro del tórax, como los pulmones y el corazón. Asimismo van a dar forma al cuerpo porque sin ellos seríamos organismos amorfos. Una función muy importante es la hematopoiesis. Este punto lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero quise tocarlo porque esta es lo que le va a permitir la producción de sangre dentro de los huesos. Esta función de la hematopoiesis está referida a lo que son los huesos largos, porque dentro de cada uno de estos huesos van a tener una cavidad, y en esta cavidad, que se llama médula ósea, es donde se producen los diferentes estirpes celulares, que son los glóbulos rojos, los electrolitos o también llamados hematies, los glóbulos blancos o leucocitos, y también van a producir los megacariocitos que nos van a brindar esas plaquetas.
Para tener mayor claridad a lo que acabamos de explicar, los huesos son órganos blandos, firmes, duros y resistentes formados por tejido óseo. Un segundo concepto sería que es el conjunto total y organizado de los huesos, el cual llamaremos o se llaman esqueleto, sistema óseo esquelético o esqueletal. Como tercero tenemos que el esqueleto es una estructura dinámica constituida por huesos y que cada uno de esos huesos es un órgano, ya que está formado por diversos tejidos, llamado óseo, cartilaginoso, conectivo, denso, epitelial, el cual generan lo que es la sangre, adiposo y nervioso. Pasamos a lo que son las funciones de los huesos. Y es que este aspecto va mucho más allá a lo que las funciones se refieren. Como primer punto tenemos lo que es el sostén. Este sostén va a permitir a los huesos, o son el soporte, o le va a dar esa forma al cuerpo humano en la parte de los tejidos blandos. Y es el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Por ejemplo, van a dar esa protección a los órganos internos, específicamente el cráneo, como podemos apreciar acá en la imagen. Tenemos también que le da protección al encéfalo y a la caja torácica, así como también, como lo dije anteriormente, al corazón y los pulmones. Permite también el movimiento en conjunto con los músculos. Existen además otras funciones que podemos llamar vitales, como es la hematopoiesis. Esa hematopoiesis tiene una función de las células sanguíneas, que es esta que está acá, el cual tiene lugar en el interior de un tejido óseo llamado esponjoso que contiene la médula ósea roja. Podemos visualizarla acá en la imagen, el cual se encuentra en la cabeza de los huesos largos. La homeostasis de minerales, como otro aspecto, este tejido óseo almacena lo que es el calcio y fósforo para darle resistencia a los huesos. También los libera a la sangre para mantener en equilibrio su concentración. Tenemos lo que es la producción de células sanguíneas, es decir, la producción de los glóbulos. Aquí se produce lo que es la hematopoiesis para producir lo que son los glóbulos rojos, que aquí lo podemos apreciar. Tenemos los blancos, que están acá, y tenemos finalmente lo que son las plaquetas. Por último tenemos lo que es el almacenamiento de los triglicéridos. La médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla, el cual contiene los adipocitos. Por acá tenemos otras funciones de los huesos que son interesantes, en el cual vamos a discutir. Los huesos planos de la cabeza, como podemos apreciar en cada una de estas imágenes, forman lo que es el cráneo, dándole protección a lo que es el cerebro y otros órganos del sistema nervioso. Por acá tenemos el hueso frontal, el hueso cigomático, la mandíbula, el hueso nasal y maxilar. De este lado tenemos el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso cigomático, la mandíbula, el maxilar superior, el hueso nasal, el hueso temporal y el hueso frontal. Tenemos lo que son las costillas y el esternón. Esto va a permitir formar lo que es la caja torácica, el cual resguarda lo que es el pulmón y el corazón. Aquí podemos visualizar lo que son las costillas, el esternón y el cartílago. Y de aquí en la siguiente imagen podemos visualizarla de una manera más completa, lo que es la caja torácica y los aspectos que la componen. Tenemos lo que son las vértebras, el cual está rodeada por la médula espinal, cuya función es protegerla de los golpes. Además, la columna vertebral nos permite mantener el cuerpo erguido, es decir, es la que nos permite tener una postura correcta como tal.
Tenemos acá en esta imagen de la médula espinal, la cervical, que es el del color morado, tienen los 8 ares de nervio cervical. Tenemos lo que es la parte torácica, 12 pares de nervios torácicos. Tenemos la parte lumbar, 5 pares de nervio lumbar. Y tenemos la parte sacro, que tiene 5 pares de nervios sacras y un nervio coccigeas. Tenemos los huesos de la cadera. Aquí tenemos la imagen de la pelvis, el cual protege a los órganos de la parte inferior del tronco, como lo es la vejiga y el sistema reproductor. Aquí tenemos la pelvis, el acetábulo, la cabeza femoral y el fémur. ¿De qué están formados estos tejidos o los huesos? El tejido óseo es un tejido especializado formado por células y sustancias intracelulares. Acá tenemos la imagen del hueso largo como tal. Tenemos la parte de acá superior, es el tejido subcondral. Esto que está acá de color rojo en la parte de arriba es el tejido esponjoso. Acá tenemos la médula ósea, el tejido compacto y nuevamente la parte inferior del tejido subcondral. El tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo de sostén con sustancia gelatinosa, firme y elástica, capaz de un rápido crecimiento manteniendo la consistencia, lo que la hace comparable al plástico. Acá tenemos lo que es el hueso y aquí tenemos la parte gelatinosa, el tejido gelatinoso. Pasamos a lo que son las articulaciones. Tenemos lo que son las articulaciones, el cual la podemos definir como las uniones entre los huesos, el cual pueden ser móviles, semimóviles y fijas. Cuando nos referimos a la parte de móviles, son aquellas que permiten dar movilidad o cierta movilidad. Los huesos de la articulación no entran en contacto entre ellos. Se localiza una estructura denominada fibrocartílago de unión. Todo ello tiene como elemento de sujeción a los ligamentos que están formados por un tejido conjuntivo fibroso. Tenemos los semimóviles, que lo podemos apreciar acá, son aquellas que permiten una movilidad más reducida que en el caso anterior. En este tipo de articulaciones, las piezas óseas se unen mediante un fibrocartílago de unión. Este mismo presenta como elemento de sujeción la parte de los ligamentos. Y tenemos lo que es la parte fijas. Suele darse entre huesos planos, en que se produce una unión estable, pero que no permite el movimiento. Estos huesos, caracterizados por su dureza, se unen mediante bordes entrantes y salientes, en forma dentada, como si encajaran como un puzzle. Continuando en este mismo orden de ideas, pasamos a lo que es la estructura de los huesos. Acá podemos visualizar una imagen del hueso completo como tal y sus respectivos nombres, el cual haremos mención. Y es que estos huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Un hueso largo, el cual también se le llama fémur o el húmero, consta de diversas partes. Primeramente tenemos la diáfisis, que es esta que está acá. Es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso. Tenemos la epífisis, que es esta que está acá. Son los extremos proximal y distal del hueso. Tenemos la metáfisis, que es esta que está aquí. Es el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis. Su espesor va disminuyendo de acuerdo a la edad. Tenemos lo que es el cartílago
articular, el cual es una capa delgada de cartílago iliano que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso. Tenemos el periósteo, que es el que está acá. Es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea, el cual no tiene cartílago articular. Este se encarga de lo que es proteger al hueso, participa en lo que es la reparación de fracturas, colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. Tenemos una cavidad medular, que es el espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea amarilla grasa. Y tenemos el endosteo, que es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras de hueso. Por acá podemos observar el periósteo, el cual nos indica que es una envuelta del tejido conectivo denso que interviene en el crecimiento en grosor y la reparación del hueso y como inserción de tendones y ligamentos. Acá podemos observar a través de esta imagen lo que es el periósteo y la arteria nutricia. Todas estas células provienen de las células madre del hueso o células osteógenas. Aquí tenemos el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Pasamos a lo que es la histología del tejido óseo. Acá podemos observar la osteona, ¿verdad?, el cual está constituido por un canal de Haber, alrededor del cual se agrupan en laminillas con lagunas que contienen células óseas, ya sean osteocitos u osteoblastos. Tenemos el conducto de Haber, que lo podemos apreciar acá, el cual tiene un trayecto longitudinal y contiene a un vaso sanguíneo, que es este puntico rojo que podemos observar acá. Tenemos los osteocitos, que son las células maduras principales del tejido óseo. Derivan de los osteoblastos que quedan atrapados en la matriz. Intercambian nutrientes con la sangre. Acá podemos observar el intercambio que van haciendo. Tenemos lo que es el tejido óseo esponjoso. Es un tejido de los huesos que está conformado internamente por una variedad de láminas o trabéculas que se encargan de brindar resistencia al hueso y en especial a la parte ósea, en este caso la epífisis, donde se encuentra. Tenemos lo que son los vasos sanguíneos, el cual es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por lo que es la acción del corazón, cuya función principal es transportar nutrientes, oxígeno y desechos del cuerpo. Esos vasos sanguíneos forman lo que es una red de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, que son los que están acá. Tenemos el conducto de Bowman, el cual hace el recorrido el hueso de forma transversal. Podemos apreciar acá el recorrido que realiza, atravesando una laminilla ósea y comunicando entre sí los conductos de Haber antes referidos, con la cavidad medular y la superficie externa del hueso. Pasamos a lo que es el tejido óseo compacto. Aquí constituye lo que es la parte externa de las estructuras óseas. El hueso cortical es denso y compacto y representa lo que es el 80% del esqueleto. ¿Cuál es su principal función? Es proporcionar soporte mecánico y protección a menor escala, y a más largo plazo participa en lo que son las funciones metabólicas. Y por último tenemos el periósteo, que ya lo toqué anteriormente, que es el que protege al hueso, participa en la reparación de las fracturas, colabora con lo que es la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción, en este caso de los tendones y los ligamentos. Continuando en este mismo orden de ideas, tenemos lo que es la clasificación de los huesos. Y es que se clasifican según su forma y en 5 tipos. Tenemos huesos largos, huesos cortos,
huesos planos, el hueso irregular y el hueso sesamoide. El hueso largo son tubulares, consta de diáfisis e epífisis. Tiene hueso compacto en la diáfisis y hueso esponjoso en el interior de las epífisis, por ejemplo, el húmero del brazo. El hueso corto, que son cuboidales, tienen tejido esponjoso, salvo en su superficie, por ejemplo, huesos del tarso y del carpo. En el hueso plano, son delgados, compuestos por dos placas, casi paralelas del tejido óseo compacto, pero en este caso envuelven a otra del hueso esponjoso. Brindan lo que es la protección, por ejemplo, huesos del cráneo, esternón, omóplatos. Los huesos irregulares son los que tienen forma compleja, por ejemplo las vértebras y algunos huesos de la cara. Y el hueso sesamoide están en algunos de los tendones, a los que protegen del uso y desgarro excesivo, por ejemplo la rótula. Acá tenemos una imagen de lo que es el esqueleto de manera frontal. Este esqueleto se agrupa en dos grandes estructuras. Tenemos el esqueleto axial, que es el que posee 80 huesos, y lo conforman lo que es el cráneo, podemos visualizar la imagen, las costillas, la columna vertebral y el esternón. Tenemos lo que es el apendicular, o el esqueleto apendicular. El esqueleto posee 126 huesos para lograr los 206 huesos que componen el esqueleto humano, y lo forman los huesos de los brazos, las piernas, la escápula, la clavícula y la pelvis. Aquí en esta imagen del esqueleto de manera frontal podemos apreciar las diferentes partes de los huesos. Tenemos acá el cráneo, la cara, la clavícula, el esternón, las costillas, el húmero, el radio, el cúbito, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, la pelvis y finalmente la columna. Acá podemos visualizar lo que son los huesos del cráneo y la cara, desde una vista lateral derecha y una vista frontal. Por acá tenemos los huesos del cráneo desde una vista inferior. Tenemos los huesos de la columna vertebral desde una vista lateral derecha y desde una vista frontal. Tenemos las vértebras de la región cervical desde una vista posterior y desde una vista anterior. Tenemos las vértebras de la región cervical desde una vista lateral derecha. Tenemos las vértebras de la región torácica, cuya vista es la anterior y vista lateral derecha. Tenemos las vértebras de la región lumbar y sacra desde la vista lateral derecha y vista anterior. Tenemos acá la caja torácica desde una vista anterior. Acá podemos observar lo que es la clavícula, el omóplato, el esternón, las costillas verdaderas, el cartílago costal, el apéndice sifoide, las costillas falsas, la columna vertebral y las costillas flotantes. Tenemos lo que es la cintura escapular desde una vista anterior derecha y una vista posterior derecha. Acá tenemos lo que es el esqueleto óseo, específicamente de los miembros superiores, en este caso desde la mano izquierda, la vista anterior de la mano izquierda. Tenemos acá una primera imagen donde nos representa la mano izquierda, y de un lado derecho donde nos representan cada una de las partes. Tenemos lo que son las falanges distales,
que son los de color naranja. Tenemos los falanges medias, que son los de color azul. Tenemos las falanges proximales, que son estas que están acá. Tenemos los metacarpianos o metacarpos, que son los de colores amarillos, y tenemos los carpianos o carpos, que son estos los de color morado. Desde una visión posterior dorsal tenemos lo que es el trapecio, el trapezoide, el grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y los escafoides. Es decir, cada uno de estos aspectos va a representarlos acá con su respectivo número. Acá tenemos lo que es la cintura pélvica, es decir, la cadera desde la vista anterior. Acá tenemos la diferencia entre lo que es la cadera masculina y la femenina. Bien, desde una vista anterior. Tenemos los miembros inferiores desde la vista anterior de la rodilla izquierda. Pasamos a los huesos del pie. Acá tenemos una primera imagen donde nos hace señalamiento en cada uno de estos puntos verdes, que son las que componen los huesos del pie. Del lado derecho tenemos otra imagen donde nos hace énfasis a lo que es el calcáneo y el astrágalo. Cuando nos referimos al calcáneo, es el hueso más grande del pie y es el que le da forma al talón. Está preparado para distribuir las presiones, ya que es el primero que recibe el impacto cuando se produce el paso. Por ello está recubierto de una gruesa capa de grasa que actúa de amortiguación. Por la parte de abajo posee una tuberosidad donde se inserta la fascia plantar. Tenemos el astrágalo, que él está acá, de color verde. Es el segundo hueso más grande del pie y se sitúa justo encima del calcáneo. Este se encaja con lo que es la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo, que nos permite plantaflexionar, es decir, bajar la punta del pie, o dorsiflexionar, que es llevar la punta del pie hacia arriba. La función principal: las articulaciones subastragalinas permiten que nuestros pies hagan movimientos de pronación. El pie se va hacia adentro, o de supinación, el pie se va hacia afuera. Además de estabilizar y distribuir las presiones al dar apoyo en el momento de dar el paso. Tenemos ahora lo que es los huesos del medio pie. Son los que se articulan por la parte posterior con el astrágalo, por la parte lateral con el cuboide y en su cara anterior con las tres cuñas. En su parte medial se inserta un tendón muy importante que se denomina tibial posterior. En esta imagen tenemos lo que es el cuboides, el escafoides, y la cuña interna, intermedia y lateral. Cuando nos referimos al cuboides, es una forma que recuerda a un cubo. En este caso lo encontramos en la zona lateral del pie, cuya parte medial articula con el escafoide, por la parte posterior con el calcáneo y por su parte anterior con la base del cuarto y quinto metarsiano. En cuanto a las cuñas, en el pie tenemos tres cuñas en total, que son estas que están aquí: cuña medial, cuña intermedia y cuña lateral. Juntos con el cuboide forman la articulación tarsometarsiana o del ifrán, conectando con los metatarsos con sus caras o por sus caras anteriores. Acá tenemos el metatarsiano, el segundo, el tercero y el cuarto y quinto metatarsiano,
tenemos la parte distal, medial y proximal, y tenemos lo que son los falanges del pie. Bien, con esto finalizo mi socialización, mi disertación sobre el presente tema, el cual estuvo referido al sistema óseo esqueletal. De verdad, pues son muchos los aprendizajes que me llevo, cosas que como estudiante y el cual me estoy formando pues desconocía. Tenemos mucho para seguir aprendiendo, para seguir fortaleciendo. Muy agradecido con el tutor de la unidad curricular por este tipo de estrategias que nos permite a nosotros darnos a conocer, y a través de estos medios audiovisuales para poder aprender cada día más. Y bueno, qué mejor de esta manera, conociendo nuestros diferentes sistemas del cuerpo humano y específicamente el sistema óseo. De mi parte, pues muchísimas gracias, y ya será hasta una próxima oportunidad, y que el tiempo nos permita poder reencontrarnos en estos espacios virtuales. Un abrazo y feliz tarde para todos.